La lluvia golpeaba con furia las ventanas del edificio de oficinas en el corazón de la Ciudad de México. Era una de esas tardes grises de octubre donde el cielo parecía fundirse con el concreto de la metrópoli. En el piso 23, detrás de una puerta de caoba maciza con el nombre Importaciones del Valle S.A., grabado en una placa dorada, se escondía un secreto que pocos conocían. Aquella empresa no era más que una fachada para una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Valentina Cortés llevaba 3 años trabajando como asistente administrativa en aquella oficina. A sus 28 años, había aprendido a mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. Cada mañana llegaba puntual, organizaba documentos, atendía llamadas y fingía no entender las conversaciones codificadas que escuchaba detrás de las puertas cerradas. Su trabajo consistía en ser invisible, y lo hacía excepcionalmente bien. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte y dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Aquella tarde de jueves, mientras revisaba el correo que acababa de llegar, Valentina notó un sobre diferente entre la correspondencia habitual. Era de papel grueso, color crema, sin remitente. Solo tenía escrito con tinta negra: para Ricardo Montes, urgente y confidencial. Su corazón dio un vuelco. Ricardo Montes era su jefe, el hombre que todos llamaban simplemente el patrón, aunque su verdadero nombre rara vez se pronunciaba en voz alta. Valentina giró el sobre entre sus manos. Algo en su interior le decía que aquella carta era diferente. Tal vez fue la urgencia con la que el mensajero se la había entregado antes de desaparecer por las escaleras, o quizás fue el sello de cera roja que sellaba el sobre. Algo que no había visto en años. Con manos temblorosas miró hacia la puerta cerrada de la oficina de Montes. Él estaba en una reunión que duraría al menos 2 horas más. La curiosidad la estaba matando, pero más fuerte era el miedo. Durante 3 años había sido testigo silenciosa de cosas que nunca debió ver. Sabía que la menor indiscreción podía costarle la vida. Pero aquella carta emanaba peligro, y si contenía una amenaza, y si era algo que ponía en riesgo a toda la organización. Después de varios minutos de debate interno, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con manos temblorosas, Valentina deslizó un abrecartas bajo el sello de cera, rompiéndolo con el menor ruido posible. Extrajo una sola hoja de papel con membrete oficial. Mientras sus ojos recorrían las líneas escritas a máquina, el color abandonó su rostro. Era una orden de captura, no una orden común, sino un documento filtrado desde la Procuraduría General de la República. Contenía nombres, fechas, ubicaciones de próximos operativos. Alguien desde dentro de las autoridades estaba advirtiendo a Montes de que tenía 72 horas antes de que cayera sobre él toda la fuerza de la ley. El sonido de pasos en el pasillo la hizo reaccionar. Sin pensarlo 2 veces, dobló la carta y la escondió dentro de su blusa, pegada contra su piel. Volvió a meter el sobre vacío entre otros documentos justo cuando la puerta se abrió. Ricardo Montes entró a su oficina con su presencia imponente de siempre. Era un hombre de casi 50 años, cabello gris peinado hacia atrás, traje impecable y una mirada que podía congelar la sangre en las venas. Llegó algo importante. ¿Valentina?, preguntó con su voz grave mientras se aflojaba la corbata. Solo facturas y publicidad, señor Montes, mintió ella, manteniendo la voz firme a pesar del papel que quemaba contra su pecho. Montes la observó un momento más de lo normal. Aquellos ojos oscuros parecían capaces de leer cada pensamiento. Valentina sintió cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente. Finalmente, él asintió y entró a su oficina privada, cerrando la puerta tras de sí. Valentina esperó 15 minutos que se sintieron como horas. Luego, con la excusa de ir al baño, salió de la oficina principal.
pero en lugar de dirigirse al sanitario, bajó por las escaleras de emergencia hasta el estacionamiento subterráneo. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Por qué había tomado la carta? ¿Qué iba a hacer con ella? Si Montes descubría lo que había hecho, no vería el amanecer del día siguiente. Sentada en su viejo tsuru blanco, Valentina sacó la carta y la releyó. Los nombres listados no eran solo de Montes. Había al menos 20 personas más, incluyendo políticos, empresarios y funcionarios públicos. Era una red completa que estaba a punto de desmoronarse. Y en medio de todo eso estaba ella, una simple empleada que ahora tenía en sus manos información que valía millones o que costaba vidas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana menor, Sofía, recordándole que esa noche era la cena de cumpleaños de su madre. Valentina cerró los ojos con fuerza. Su familia no sabía nada sobre la verdadera naturaleza de su trabajo. Creían que trabajaba para una empresa de importaciones legítima. ¿Cómo podría verlas a la cara sabiendo que había robado un documento que podía poner en peligro no solo su vida, sino las de ellas también? Regresó a la oficina intentando actuar con normalidad. El resto de la tarde transcurrió con una lentitud torturante. Cada vez que Montes salía de su oficina y pasaba junto a su escritorio, Valentina sentía que su corazón se detendría. A las 6 de la tarde, cuando finalmente llegó la hora de salida, empacó sus cosas con manos temblorosas. «Valentina». La voz de Montes la detuvo justo cuando estaba a punto de salir. «Ven un momento». Sus piernas casi no la sostuvieron mientras caminaba hacia la oficina privada. Montes estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo la lluvia incesante. No la miró cuando habló. «Han sido 3 años desde que empezaste a trabajar aquí», dijo con voz pausada. 3 años en los que has demostrado ser confiable, discreta. Esas son cualidades que valoro mucho. «Gracias, señor Montes», logró decir Valentina, sintiendo cómo el papel en su blusa parecía arder contra su piel. «La lealtad es algo que no tiene precio en mi mundo», continuó él, girándose finalmente para mirarla. «Pero la traición tiene un costo muy alto». Valentina sintió que las piernas le temblaban. Lo sabía. Era posible que ya supiera lo de la carta. «Entiendo perfectamente, señor Montes». Él la estudió en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, para su sorpresa, sonrió levemente. «Ve a casa, Valentina. Disfruta tu fin de semana. Nos vemos el lunes». Ella asintió y salió de la oficina, casi corriendo. Una vez en su coche, se permitió exhalar el aire que había estado conteniendo. Arrancó el motor con manos temblorosas y salió del estacionamiento, sin notar el SUV negro que comenzó a seguirla a distancia prudente. El tráfico de la Ciudad de México era denso como siempre. Las luces de neón se reflejaban en el pavimento mojado mientras Valentina conducía hacia Coyoacán, donde vivía su familia. Durante todo el trayecto, su mente no dejaba de dar vueltas al mismo pensamiento. Tenía que deshacerse de esa carta. Pero una parte de ella, una parte que no sabía que existía hasta ese momento, le decía que debía hacer algo con esa información. Llegó a la casa de su madre 1 hora tarde. Era una casa modesta en una calle tranquila, con un pequeño jardín al frente donde su madre cultivaba rosas. El aroma a mole casero la recibió en cuanto abrió la puerta. Su madre, María Elena, una mujer de 58 años, con el cabello recogido en un chongo, la abrazó con fuerza. «Hija, ya pensaba que no vendrías. Sofía está en la cocina terminando el pastel». Valentina abrazó a su madre, sintiendo una oleada de culpa. Si algo salía mal con esa carta, si Montes descubría lo que había hecho,
Estas mujeres inocentes pagarían el precio de su imprudencia. La cena transcurrió en medio de risas y conversaciones triviales. Sofía, 2 años menor que Valentina, estudiaba enfermería y no paraba de hablar sobre sus prácticas en el hospital. Su madre compartía chismes del vecindario. Por un momento, Valentina casi pudo olvidar el papel que llevaba escondido en su bolsa. Pero cuando fue al baño, sacó la carta nuevamente. Bajo la luz fluorescente del pequeño sanitario, releyó los nombres. Entre ellos, reconoció a un diputado que había visto en las noticias siempre hablando de combatir la corrupción. ¡Qué irónico! También vio el nombre de un comandante de policía que había sido condecorado públicamente por su lucha contra el crimen organizado. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Valentina, ¿estás bien ahí dentro?». Era la voz de su hermana. «Sí, ya salgo». Guardó rápidamente la carta y abrió la puerta, encontrándose con la mirada preocupada de Sofía. «Te ves pálida. ¿Todo está bien en el trabajo?». «Solo cansancio», mintió Valentina. «Ya sabes, fin de mes, mucho papeleo». Sofía no parecía convencida, pero no insistió. Regresaron a la sala donde su madre ya había servido el pastel. Mientras comían, Valentina sintió vibrar su teléfono. Era un número desconocido. Vaciló antes de revisar el mensaje. «Tenemos que hablar. Mañana, 10 a.m., Parque Hundido, entrada principal. Ven sola». El teléfono casi se le cae de las manos. ¿Quién le enviaba ese mensaje? ¿Montes? ¿La policía? ¿Alguien más dentro de la organización? Su respiración se aceleró. «Valentina, ¿de verdad qué te pasa?». Su madre la miraba con preocupación genuina. «Nada. Mamá, solo un mensaje del trabajo. Tengo que resolver algo mañana». Se despidió de su familia antes de lo planeado, usando como excusa el cansancio. En el camino a su departamento en la colonia Roma, Valentina no podía dejar de revisar el espejo retrovisor, paranoica de que alguien la siguiera. El SUV negro que la había seguido desde la oficina se mantenía siempre a 3 o 4 coches de distancia. Su departamento estaba en un edificio de 4 pisos sin elevador. Subió las escaleras con prisa, abrió la puerta y la cerró con seguro detrás de ella. Era un espacio pequeño pero acogedor, decorado con plantas y fotografías familiares. Normalmente se sentía segura ahí, pero esa noche las sombras parecían más oscuras, cada ruido la sobresaltaba. Sacó la carta una vez más y la colocó sobre la mesa de la cocina. Tenía que tomar una decisión. Podía intentar devolver la carta a la oficina de alguna manera, hacerse la desentendida. O podía acudir a esa cita misteriosa del parque, o podía hacer lo impensable, llevar esa información a las autoridades, aunque eso significara convertirse en testigo protegida y perder todo lo que conocía. Se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Afuera, en el SUV negro estacionado en la calle, 2 hombres la observaban a través de binoculares. Uno de ellos marcó un número en su teléfono. «Sí, jefe, la tenemos ubicada. ¿Qué quiere que hagamos?». La voz al otro lado de la línea era inconfundible. «Ricardo Montes. Por ahora solo vigílenla. Quiero saber cada movimiento que haga. Si intenta contactar a alguien, me avisan de inmediato». «Entendido, jefe». Valentina no tenía idea de que cada paso que daba estaba siendo monitoreado. Tampoco sabía que la carta que había tomado era solo una parte de un juego mucho más grande y peligroso. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su vida, sino el equilibrio de poder en toda la organización. A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, Valentina tomó una decisión. Iría a esa cita en el Parque Hundido. Necesitaba saber quién le había enviado ese mensaje y qué sabían. Guardó la carta en un sobre manila y lo escondió detrás de un cuadro en su sala. Si algo le pasaba, al menos habría una pista. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, en una lujosa residencia en las lomas de Chapultepec,
Ricardo Montes también estaba despierto, estudiando un segundo sobre idéntico al que Valentina había abierto. Ese sobre contenía una carta diferente, un mensaje que le había sido entregado por otro canal, y en esa carta había un nombre que no esperaba ver: Valentina Cortés. El juego había comenzado y ninguno de los dos jugadores conocía todas las reglas. El amanecer del viernes llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Valentina apenas había dormido 2 horas. Se levantó a las 7, se dio una ducha rápida y se vistió con ropa cómoda: jeans, una blusa sencilla y tenis. Si iba a enfrentar lo desconocido, al menos lo haría preparada para correr si era necesario. Salió de su departamento a las 9, dándose tiempo extra por si había tráfico. No notó que el SUV negro arrancó apenas ella cerró la puerta de su edificio. El Parque Hundido estaba en la colonia del Valle, no muy lejos de su casa. Era un lugar que conocía bien, donde solía correr los domingos por la mañana cuando la vida era más simple. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada. El parque estaba lleno de gente haciendo ejercicio, paseando perros, padres con sus hijos. Esa normalidad le daba cierta tranquilidad. Se sentó en una banca cerca de la entrada principal, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. A las 10 en punto, un hombre de unos 40 años, vestido con pants y sudadera, se sentó a su lado. No la miró directamente cuando habló. Valentina Cortés, sabía que vendrías. ¿Quién eres?, preguntó ella en voz baja, mirando al frente como él. Mi nombre no importa. Lo que importa es que ambos queremos lo mismo: salir vivos de esto. No entiendo. El hombre dejó escapar una risa amarga. La carta que tomaste ayer no era la única. Hubo 3 copias, una para Montes, otra para la Procuraduría y una tercera que quedó en manos equivocadas. ¿Por qué me dices esto? Porque alguien dentro de la organización te está usando. Te vieron tomar esa carta. Hay cámaras en la oficina que no conoces. Montes sabe que la tienes. Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Entonces, ¿por qué no me ha hecho nada? Porque quieres saber qué vas a hacer con ella. Quieres saber si eres una amenaza o si puedes serle útil. En su mundo, Valentina, no existen los accidentes. Todo es calculado. ¿Tú quién eres? ¿Un policía? El hombre finalmente la miró. Tenía cicatrices en el rostro, ojos cansados que habían visto demasiado. Fui parte de la organización durante 15 años. Hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero llegó un momento en que tuve que elegir entre mi conciencia y mi vida. Elegí mi conciencia, aunque eso signifique vivir siempre mirando por encima del hombro. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo vine a advertirte, tienes 2 opciones. Devuelve la carta y finge que nada pasó. Sigue siendo la empleada perfecta que has sido durante 3 años. O úsala. Entrega esa información a las autoridades correctas y prepárate para una vida completamente diferente. Las autoridades están en la lista. ¿A quién puedo confiar? El hombre sacó un papel doblado de su bolsillo y lo dejó en la banca entre ambos. Hay un agente federal. Se llama Luis Ramírez. Es de los pocos limpios que quedan. Su número está ahí. Si decides hacer lo correcto, llámalo, pero hazlo pronto. El operativo que menciona la carta está programado para el lunes por la mañana. Si Montes escapa, habrá más muertes, más familias destruidas. Se levantó para irse, pero Valentina lo detuvo. ¿Por qué me ayudas? El hombre sonrió con tristeza. Porque hace 3 años había una joven como tú trabajando en la organización. Se llamaba Andrea. Era mi sobrina. Descubrió algo que no debía y trató de hacer lo correcto. La encontraron flotando en el canal de Xochimilco una semana después. Si puedo evitar que otra familia pase por eso, lo haré. Dicho esto, se perdió entre la gente que corría por las veredas del parque.
Valentina tomó el papel con manos temblorosas. Contenía un número telefónico y 3 palabras: Código Águila Blindada. Permaneció sentada en esa banca durante casi 1 hora, observando a la gente vivir sus vidas normales. Niños jugando, parejas paseando tomadas de la mano, ancianos alimentando a las palomas. Todo le parecía surreal, ahora que sabía que su propia vida pendía de un hilo. Finalmente, tomó su teléfono y marcó el número. Después de 3 tonos, una voz masculina contestó: «Agente Ramírez». «Código Águila Blindada», dijo Valentina apenas en un susurro. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz del agente cambió de tono, volviéndose más seria, más alerta. «¿Dónde estás?» «Parque Hundido, entrada principal. Hay una cafetería 2 cuadras al norte del parque. Se llama El Rincón. Ve ahí. Siéntate en una mesa junto a la ventana. Llegaré en 20 minutos. Y Valentina, si te están siguiendo, necesito que lo sepas ahora». «¿Cómo sabes mi nombre?» «Porque hemos estado investigando a la organización de Montes durante 2 años. Sabemos quién trabaja para él. Ve a esa cafetería. Ahora». La llamada terminó. Valentina se levantó y caminó con paso rápido hacia la salida del parque. En el SUV negro, los hombres de Montes la vieron salir y reportaron su movimiento. Uno de ellos bajó del vehículo y la siguió a pie, manteniéndose siempre a distancia prudente. La cafetería era un lugar pequeño y acogedor, con olor a café recién hecho y pan dulce. Valentina pidió un café americano y se sentó junto a la ventana, como le habían indicado. Cada persona que entraba la hacía sobresaltarse. 20 minutos se convirtieron en 25, luego en 30. Finalmente, un hombre de traje oscuro entró a la cafetería. Era alto, de complexión atlética, cabello corto y una mirada penetrante que escaneó todo el lugar antes de dirigirse hacia ella. Se sentó frente a Valentina sin pedir permiso. «Agente Luis Ramírez», dijo en voz baja, mostrando discretamente su placa. «Tenemos poco tiempo. ¿Tienes lo que mencionaste?» «No aquí. Está escondida en mi departamento». Ramírez maldijo entre dientes. «Está bien, necesito que me escuches con atención. Hay un hombre siguiéndote. Está afuera, fingiendo leer el periódico. Trabaja para Montes». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «Entonces ya está todo perdido». «No necesariamente. Si Montes quisiera eliminarte, ya lo habría hecho. Está esperando algo, jugando algún tipo de juego. Eso nos da una ventaja». «¿Qué tipo de ventaja?» «La de actuar primero. Necesito que me consigas esa carta hoy mismo. Tenemos que adelantar el operativo. Si esperamos hasta el lunes, Montes y su gente desaparecerán como humo». «¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo?» Ramírez la miró con algo parecido a la compasión. «Protección de testigos, nueva identidad, nueva vida en otro estado, quizás en otro país. No volverás a ver a tu familia de la misma manera, no podrás contactarlos sin supervisión. Es un precio alto, Valentina, pero es el precio de hacer lo correcto». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. Pensó en su madre, en Sofía, en la vida sencilla que había tenido hasta ayer. Todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. «Hay otra opción», continuó Ramírez. «Vuelves con Montes, le entregas la carta, finges que fuiste leal todo el tiempo y que solo querías protegerlo. Quizás te crea, quizás no, pero podrías conservar tu vida tal como la conoces». «¿Y cuánta gente morirá si elijo eso?», preguntó Valentina, secándose las lágrimas. «Docenas, tal vez cientos eventualmente. Montes no solo trafica drogas, hay trata de personas, extorsión, asesinatos por encargo. La red que describiste en esa carta es responsable de destruir familias enteras». Valentina cerró los ojos. Vio el rostro de su madre, su sonrisa mientras servía el mole la noche anterior. Vio a Sofía, con sus sueños de convertirse en enfermera y ayudar a la gente. Vio a todas las Valentinas y Sofías que había en el mundo.
viviendo bajo el yugo de hombres como Ricardo Montes. «Está bien», dijo finalmente, abriendo los ojos con una determinación que no sabía que poseía. «¿Qué tengo que hacer?» Ramírez esbozó una sonrisa. «Primero, vamos a sacar a ese tipo que te sigue. ¿Confías en mí?» Valentina asintió, aunque no estaba segura de confiar en nadie en ese momento. «Levántate y ve al baño. Hay una ventana en el baño de mujeres. Sales por ahí al callejón. Mi compañera te estará esperando en un Jetta gris. Los colores son azul y blanco. Pregunta por Sandra. Ella te llevará a un lugar seguro mientras yo me encargo de nuestro amigo de afuera. Y la carta. Sandra pasará por tu departamento contigo. Tienen 30 minutos antes de que Montes sospeche algo. Muévete. Ya». Valentina se levantó con las piernas temblando. Caminó hacia el baño con la mayor normalidad posible. Una vez dentro, encontró la ventana. Era pequeña, pero ella era delgada. Con esfuerzo, logró pasar. Cayó en el callejón con un golpe seco que le sacó el aire de los pulmones. Efectivamente, había un Jetta gris esperando. Una mujer de unos 35 años, cabello corto y lentes oscuros, bajó la ventanilla. «¿Valentina? ¿Sandra? Sube, rápido». Valentina se metió al coche y Sandra arrancó antes de que cerrara completamente la puerta. Dieron varias vueltas por calles secundarias, asegurándose de que nadie las siguiera. Finalmente Sandra habló. «Luis me puso al tanto. Tienes agallas, muchacha. No muchas personas en tu posición tendrían el valor de hacer esto. No me siento valiente, me siento aterrada. El valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Dónde vives?» Valentina le dio la dirección. Durante el trayecto Sandra le explicó el plan. Entrarían al departamento, recuperarían la carta y luego irían a una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Allí, un equipo completo de agentes federales revisaría el documento y prepararía el operativo. «¿Qué hay de mi familia?», preguntó Valentina. «Ya tenemos un equipo vigilándolas. En cuanto confirmemos la operación, las trasladaremos también a un lugar seguro. No te preocupes». Llegaron al edificio de Valentina. Todo parecía normal. Subieron las escaleras juntas, con Sandra mirando constantemente a su alrededor. Valentina abrió la puerta de su departamento y entró, seguida de cerca por la agente. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Se dirigió al cuadro en la sala y lo descolgó. El sobre Manila estaba ahí. Lo tomó con manos temblorosas y se lo entregó a Sandra, quien inmediatamente lo guardó en una bolsa sellada. «Perfecto, ahora vámonos». Pero antes de que pudieran moverse, escucharon el inconfundible sonido de una llave girando en la cerradura. Ambas se congelaron. La puerta se abrió lentamente, y la figura que apareció en el umbral hizo que el corazón de Valentina se detuviera. Era Ricardo Montes, vestido con su impecable traje oscuro, blanqueado por 2 de sus hombres. Su expresión era inescrutable, mientras sus ojos se movían de Valentina a Sandra y luego al sobre en las manos de la agente. «Así que es verdad», dijo con voz suave, casi decepcionada. «Valentina, Valentina, durante 3 años te consideré de la familia. Te di un trabajo cuando lo necesitabas. Te protegí, y así es como me pagas. Señor Montes, yo...» Él levantó una mano, silenciándola. «Y tú», miró a Sandra, «deben ser federales». Ramírez finalmente decidió hacer su jugada. Interesante. Sandra ya tenía su mano en la pistola que llevaba en la funda bajo su chaqueta. «Agente Sandra Torres, Policía Federal. Señor Montes está bajo arresto por...» Montes soltó una carcajada que no tenía nada de humor. «¿Arresto? ¿Aquí? ¿Con qué respaldo? ¿Dónde está tu compañero, agente Torres? Ah, sí, probablemente entretenido con mis hombres en la cafetería. ¿De verdad pensaste que no sabía cada paso que ibas a dar?» La situación se había convertido en un callejón sin salida. Sandra mantenía su mano en el arma,
pero estaba claramente superada en número. Los hombres de Montes también estaban armados, sus manos descansando amenazadoramente en sus chaquetas. «Esto puede terminar de dos maneras», dijo Montes, entrando completamente al departamento y cerrando la puerta tras de sí. «La manera difícil, donde todos terminamos muertos y ese documento desaparece en el caos, o la manera inteligente». «No hay manera inteligente cuando se trata de criminales», espetó Sandra. Montes sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Criminal, quizás, pero tan diferente de algunos de tus superiores, de los políticos que protegen. El mundo no es blanco y negro, agente Torres. No justifiques tus acciones con filosofía barata. No estoy justificando nada. Estoy siendo realista». Montes se giró hacia Valentina. «Tú, ven aquí». Valentina no se movió. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Montes suspiró. «Valentina, no voy a hacerte daño. Ven aquí». Con piernas que apenas la sostenían, Valentina caminó hacia él. Montes la estudió durante un momento que pareció eterno. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?», preguntó retóricamente. «¿Qué pensaste que estabas haciendo algo malo cuando tomaste esa carta? Pero la verdad es que hiciste exactamente lo que esperaba que hicieras». Valentina parpadeó, confundida. «¿Qué? Esa carta, Valentina, fue una prueba, para ti y para varios otros en mi organización. Necesitaba saber quién me era leal y quién estaba esperando la primera oportunidad de traicionarme». «Eso no tiene sentido», intervino Sandra. «¿Por qué arriesgarte así?». A Montes se giró hacia ella. «Porque, agente Torres, ya sé que está planeado un operativo contra mí. Lo he sabido durante semanas. Tengo gente infiltrada en su departamento, igual que ustedes intentan tenerla en el mío. La diferencia es que mis topos son mejores». Sacó su teléfono y lo desbloqueó. En la pantalla aparecieron fotografías. Valentina reconoció de inmediato la cafetería donde se había reunido con Ramírez. Había imágenes de ella recibiendo el papel con el número telefónico en el parque. Había videos de Sandra esperándola en el Jetta. «Lo he documentado todo, cada movimiento, cada contacto». Sandra apretó la mandíbula. «Entonces ya sabes que no puedes escapar. Ya tenemos lo que necesitamos». «¿De verdad?». Montes extendió su mano. «Dame el sobre». «Ni lo sueñes». En un movimiento fluido, uno de los hombres de Montes sacó su arma y la apuntó directamente a la cabeza de Valentina. Sandra se tensó, pero no sacó su propia pistola. «Dame el sobre, agente Torres, o la señorita Cortés morirá frente a tus ojos. Y su muerte estará en tu conciencia, no en la mía». El silencio en el departamento era sepulcral. Sandra miró a Valentina, quien tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero mantenía la cabeza en alto. Finalmente, la agente sacó el sobre y se lo entregó a Montes. Él lo abrió y revisó el contenido. Para sorpresa de ambas mujeres, no parecía enojado ni preocupado. De hecho, casi parecía satisfecho. «Perfecto», dijo, devolviéndole el sobre a Sandra. «Quédatelo». «¿Qué?». Sandra estaba genuinamente confundida. «Dije que te lo quedes. Úsalo para tu operativo. Arresta a todas las personas en esa lista». «¿Por qué diablos harías eso?». Montes se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. «Porque esa lista, agente Torres, no contiene los nombres de mis aliados, contiene los nombres de mis competidores, de personas que me han estado causando problemas. ¿Por qué ensuciarme las manos cuando puedo hacer que la ley haga el trabajo sucio por mí?». La revelación golpeó a Valentina como un balde de agua fría. Todo había sido manipulado desde el principio. La carta, su descubrimiento, la cadena de eventos que la había llevado a contactar a los federales. Todo era parte del plan de Montes. «Eres un monstruo», susurró Valentina.
Montes se giró hacia ella y por primera vez ella vio algo parecido a la emoción en sus ojos. No era orgullo ni satisfacción, era algo más complejo, algo casi parecido al remordimiento. Sí, Valentina, probablemente lo soy, pero también soy un monstruo que acaba de darte una oportunidad que la mayoría de la gente en tu posición nunca tendría. ¿No es qué estás diciendo? Estoy diciendo que te dejo ir. A ti y a tu familia. Habrá un sobre con dinero en tu cuenta bancaria mañana por la mañana, suficiente para que empiecen una nueva vida lejos de aquí, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca, jamás menciones mi nombre en tus declaraciones. Dirás que la carta llegó de manera anónima, que no sabes quién la envió y que decidiste hacer lo correcto. ¿Entendido? Valentina lo miró con una mezcla de confusión y repulsión. ¿Por qué? ¿Por qué me dejarías ir después de todo esto? Montes se acercó a ella hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Cuando habló, su voz era apenas un susurro que solo ella pudo escuchar. Porque hace 25 años yo era como tú, un joven ingenuo, que pensaba que podía cambiar el mundo haciendo lo correcto. Me metí con gente equivocada, descubrí cosas que no debía y traté de denunciarlas. ¿Sabes qué pasó? Mataron a mi familia frente a mis ojos. Y yo sobreviví solo porque acepté unirme a ellos. Me convertí en lo que más odiaba para poder seguir vivo. No quiero que te pase lo mismo. Se apartó de ella y se dirigió hacia la puerta. Agente Torres, tiene 24 horas antes de que esa información en el sobre pierda su validez. Le sugiero que actúe rápido. Valentina, tienes 48 horas para salir de la ciudad con tu familia. Después de eso, no puedo garantizar tu seguridad. Espera, lo detuvo Sandra. ¿Cómo sé que no es otra trampa? Montes sonrió. No lo sabes, pero tampoco tienes opción. Ese documento es real, los nombres son reales, los crímenes son reales. Ya sea mi plan o no, puedes detener a gente muy peligrosa. ¿No es eso lo que querías? Dicho esto, salió del departamento con sus hombres. Valentina y Sandra se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Esto es... comenzó Sandra, pero no encontró palabras para terminar la frase. Una locura, completó Valentina. Esto es una completa locura. Sandra sacó su teléfono y marcó rápidamente. Luis, estamos bien. No, espera, necesito que escuches esto. Procedió a contarle todo lo que había sucedido. Mientras Sandra hablaba, Valentina se sentó en su sofá, sintiendo que toda su realidad se había hecho añicos. Había entrado a ese trabajo 3 años atrás, necesitando dinero para ayudar a su familia. Nunca pensó que terminaría siendo una pieza en un juego de ajedrez, donde las vidas humanas eran solo peones. Una hora después, el departamento estaba lleno de agentes federales. Fotografiaron todo, tomaron declaraciones, analizaron el documento. Ramírez llegó con un corte en la ceja y la ropa desarreglada, evidencia de que los hombres de Montes lo habían entretenido, como él había predicho. Esto es histórico, decía uno de los agentes superiores mientras revisaba el documento. Si esta información es precisa, podemos desmantelar 3 cárteles de un solo golpe. ¿Pero a qué costo?, preguntó Valentina en voz baja. Montes sigue libre, y ahora será más poderoso que nunca sin competencia. Ramírez se sentó junto a ella. Lo sé, créeme, lo sé, pero a veces en este trabajo tienes que elegir entre detener a todos los malos o detener a los peores. Si usamos esta información podemos salvar vidas. ¿Y las vidas que se perderán porque dejaron a Montes seguir operando? No hubo respuesta a esa pregunta, porque ambos sabían que no había una respuesta correcta. Durante las siguientes 24 horas, Valentina vivió en un limbo surrealista. Los federales prepararon el operativo más grande que se había realizado en años.
Mientras tanto, ella empacaba las pocas pertenencias que consideraba importantes. Fotografías familiares, algunos libros, una carta que su padre le había escrito antes de morir cuando ella tenía 10 años. Su madre y Sofía fueron llevadas a una casa de seguridad. La confusión y el miedo en sus rostros era algo que Valentina sabía que la perseguiría por el resto de su vida. ¿Cómo les explicaba que su trabajo normal había sido una mentira? ¿Cómo les decía que tenían que abandonar todo porque ella había tratado de hacer lo correcto? El sábado por la noche, mientras permanecía despierta en una habitación de hotel bajo vigilancia federal, Valentina recibió un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, encontró una sola fotografía. Era su padre, joven, vestido con el mismo tipo de traje que usaba Montes, de pie junto a un hombre que Valentina reconoció de fotos antiguas de periódicos como uno de los narcotraficantes más buscados de los años 90. Debajo de la foto había un mensaje. Tu padre trabajó para mí antes de que lo mataran por tratar de salirse. Tú tienes su misma valentía, pero espero que seas más inteligente. Mantén tu palabra, Valentina, por tu familia. Las manos le temblaban mientras borraba el mensaje. Así que eso era. Su padre no había sido el vendedor de seguros honesto que su madre siempre describió. Había sido parte de ese mundo oscuro y había muerto tratando de escapar de él. Todo tenía sentido ahora. Los amigos que habían ayudado económicamente a su familia después de la muerte de su padre, la insistencia de su madre en que nunca hiciera preguntas sobre el pasado. El ciclo se había repetido. Y ahora Valentina tenía que decidir si lo rompía o si simplemente lo perpetuaba de una manera diferente. El domingo amaneció con cielos grises. Valentina no había dormido en absoluto. A las 6 de la mañana, Ramírez tocó a la puerta de su habitación de hotel. El operativo comienza en 2 horas, le informó. He venido a despedirme. Tu transporte está listo. Te llevarán a ti y a tu familia a Guadalajara temporalmente. Desde ahí volarán a Canadá. Ya tenemos todo arreglado. ¿Canadá? Valentina casi se rió. Ni siquiera hablo inglés. Tendrás traductores y apoyo, y hay una comunidad mexicana grande en Toronto. No estarás sola, estaré completamente sola, sin mi vida, sin mi identidad, sin nada que me conecte con quien era. Ramírez se sentó en la silla frente a ella. Se veía cansado, con ojeras profundas y el peso de años de servicio marcado en su rostro. Mira, Valentina, no te voy a mentir y decir que será fácil. No lo será. Estarás enojada, triste, resentida. Habrá días en que te arrepentirás de tu decisión, pero también habrá días en que verás las noticias, verás que detuvimos a gente peligrosa gracias a tu valentía y sentirás que valió la pena. No puedo prometerte felicidad, pero puedo prometerte que podrás dormir por las noches sabiendo que hiciste lo correcto. ¿De verdad lo crees? Quiero creerlo. Tengo que creerlo. De otra manera, ¿qué sentido tiene este trabajo? Valentina asintió lentamente. ¿Y Montes? ¿Qué pasará con él? Seguiremos investigándolo. Esto no termina aquí, pero no te voy a mentir. Es escurridizo, tiene protección en lugares altos, puede tomar años, o puede que nunca lo atrapen, o puede que nunca lo atrapemos, admitió Ramírez. Pero al menos habremos hecho mella en su organización. Al menos habremos salvado algunas vidas. Se pusieron de pie. Ramírez extendió su mano y Valentina la estrechó. Gracias, Valentina, por tu valor. No me siento valiente, me siento aterrada y confundida. Eso es exactamente lo que es el valor, seguir adelante a pesar del miedo. Ramírez salió de la habitación. 1 hora después, Valentina estaba en una camioneta blindada con su madre y su hermana, ambas en estado de shock, haciendo preguntas que ella no podía responder completamente. A las 8 de la mañana, cuando cruzaban las afueras de la Ciudad de México,
Los noticieros comenzaron a reportar operativos simultáneos en toda la ciudad. 17 arrestos hasta el momento, incluyendo funcionarios públicos, empresarios y presuntos líderes de organizaciones criminales. La operación más grande en la historia reciente de México. Su madre lloraba en silencio. Sofía la abrazaba, también con lágrimas en los ojos. Valentina miraba por la ventana, viendo cómo la única ciudad que había conocido se alejaba cada vez más. En su oficina vacía, Ricardo Montes también veía las noticias. Sonrió mientras marcaba un número en su teléfono. Sí, tal como lo planeamos, los federales picaron el anzuelo. Ahora tenemos el camino libre para expandir las operaciones al norte, y nadie sospechará que fuimos nosotros quienes orquestamos todo. Colgó el teléfono y se sirvió un whisky. Brindó hacia la pantalla de televisión donde desfilaban las imágenes de los arrestados. «Por los sacrificios necesarios», murmuró. En algún lugar en el camino a Guadalajara, Valentina sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje de otro número desconocido. Esta vez contenía una transferencia bancaria confirmada, 5 millones de pesos en una cuenta nueva. Y un último mensaje. Cumpliste tu palabra, yo cumplo la mía. Cuida a tu familia. Y recuerda, en este mundo nadie es completamente bueno ni completamente malo. Solo sobrevivimos como podemos. Buena suerte en tu nueva vida. Valentina borró el mensaje y apagó el teléfono. Luego lo sacó de su funda, extrajo la tarjeta SIM, la partió por la mitad y la arrojó por la ventana. Era hora de dejar atrás a la Valentina que había sido y empezar a convertirse en quien sería. «¿Qué va a pasar con nosotras?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Valentina tomó la mano de su hermana y la de su madre. «Vamos a estar bien. No sé cómo, pero vamos a estar bien. Nos tenemos unas a otras y eso es lo que importa». Su madre finalmente habló, con voz ronca de tanto llorar. «Tu padre, él también trató de protegernos así, de hacer lo correcto, y míralo donde terminó». «Lo sé, mamá. Ramírez me contó la verdad». María Elena cerró los ojos. «Pasé 25 años tratando de ocultarte eso. Tratando de que tú y tu hermana no repitieran sus errores. No fue un error, mamá. Papá trató de hacer lo correcto. Yo estoy tratando de hacer lo correcto. A veces las cosas correctas tienen consecuencias difíciles. ¿Y valió la pena? ¿Para él? ¿Para ti?» Valentina miró nuevamente por la ventana. El paisaje había cambiado. Ya no había edificios altos ni tráfico denso. Habían llegado a un área más rural, con campos verdes y cielos abiertos. Era diferente, desconocido, pero no necesariamente malo. «No lo sé, mamá. Pregúntame en unos años». La camioneta continuó su camino hacia el norte. Dentro, 3 mujeres que habían perdido todo lo que conocían se aferraban unas a otras, buscando consuelo en el único ancla que les quedaba: su familia. 6 meses después, en un pequeño apartamento en el barrio de Little Italy en Toronto, Valentina despertó al sonido de su alarma. Afuera, la nieve caía suavemente, cubriendo las calles con un manto blanco que todavía la fascinaba a pesar de haberlo visto durante todo el invierno canadiense. Se levantó y preparó café. La rutina matutina se había vuelto familiar. Su madre había conseguido trabajo en una panadería mexicana del barrio, un lugar donde el dueño no hacía demasiadas preguntas y apreciaba su experiencia haciendo pan dulce tradicional. Sofía había logrado que le reconocieran sus créditos universitarios y estaba estudiando en un programa de enfermería acelerado en el Centennial College. Y Valentina trabajaba en una librería independiente, un lugar tranquilo donde pasaba sus días rodeada de historias que no eran la suya. Había empezado a tomar clases de inglés por las noches y se sorprendía a sí misma mejorando más rápido de lo que esperaba. Pero las pesadillas seguían,
Casi todas las noches soñaba con la oficina, con Montes, con la carta. Soñaba con escenarios alternativos donde tomaba decisiones diferentes. ¿Y si nunca hubiera abierto ese sobre? ¿Y si hubiera ido directamente a Montes con él? ¿Y si hubiera simplemente renunciado a su trabajo ese mismo día? Las preguntas sin respuesta la perseguían. Su teléfono canadiense vibró. Era un mensaje de Ramírez, quien mantenía contacto esporádico con ella a través de canales seguros. Pensé que querrías saber. Arrestamos a Montes anoche. Después de 6 meses de investigación, finalmente encontramos evidencia suficiente. Está en prisión federal sin posibilidad de fianza. Tu nombre nunca apareció en el caso. Estás a salvo. Valentina leyó el mensaje 3 veces. Debería sentirse aliviada, debería sentirse victoriosa. El monstruo finalmente había sido capturado. Pero en lugar de eso, sintió algo extrañamente parecido a la tristeza. Se vistió y caminó por las calles nevadas hacia la librería. El barrio estaba despertando lentamente. Olía a pan recién horneado de la panadería donde trabajaba su madre, mezclado con el aroma del café de las múltiples cafeterías que salpicaban la calle. Saludó en inglés rudimentario a los vecinos que ya reconocía, personas que no sabían nada de su pasado y la aceptaban simplemente como Valentina, la chica tranquila de la librería. Al llegar a su trabajo, encontró a su jefe, el señor Morrison, un canadiense de 60 años con una pasión por la literatura latinoamericana, organizando los libros nuevos. «Buenos días, Valentina. Llegó una caja especial para ti». «¿Para mí?», se sorprendió. Nadie sabía su dirección exacta, excepto las autoridades. Morrison señaló una caja en el mostrador. No tenía remitente, solo su nombre. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había un libro. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una edición antigua pero bien conservada, y dentro del libro, marcando una página específica, había una nota escrita a mano. El ciclo se rompe cuando alguien tiene el valor de hacer lo correcto, sin importar el costo. Tu padre lo intentó y no lo logró, pero tú lo lograste. Él estaría orgulloso. No mires atrás. Vive tu vida. Sé feliz.